Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de sistemas abiertos. Este sistema se compone de una turbina que entra gases de escape a unas determinadas condiciones y un determinado flujo másico, que a su vez produce un trabajo que es utilizado en un compresor de aire para poder aumentar la presión del aire de entrada a un motor de combustión interna. Pero previamente de enviarlo al cilindro, este aire pasa por un enfriador en la cual su temperatura de salida debe ser menor de 80 grados. Tenemos todas las condiciones que se pueden apreciar en la figura y vamos a asumir que los gases de escape sería similar a como si estuviésemos trabajando con aire. Además, asumiremos que cada uno de los componentes del sistema no intercambian calor con el medio que rodea. Comenzamos el ejercicio programando solamente en la zona de la turbina, en la cual teníamos una temperatura de entrada de 400 grados Celsius y de salida de 350. Un flujo másico de entrada de aire o de gases de combustión de 0,02 y la presión de entrada de los gases de escape al compresor, o sea, a la turbina, perdón, es de 120 kilopascales. Podemos apreciar que el subíndice 1 vamos a utilizarlo para el primer dispositivo, que en este caso sería la turbina. Vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, ya que vamos a asemejar los gases de escape como si fuera aire y además como gas ideal, y utilizaremos la ecuación de los gases ideales, la cual nos indica que la presión de entrada por el volumen de entrada, volumen específico de entrada, es igual al R específico del aire, que sería el R universal dividido por la masa molar del aire por la temperatura de entrada 1. Con esto podremos averiguar el volumen específico de entrada del aire o de los gases de combustión dentro de la turbina, siempre que le demos como dato la masa molar del aire, que podemos apreciar aquí. Esta masa molar, si calculamos, sabemos que es de 28,97 kilogramos kilomol, es la masa molar del aire, lo cual nos da como resultado un volumen específico de salida de 1,61 metros cúbicos kilogramos, que lo apreciamos aquí. Ahora, para poder calcular el estado de salida de lo que sería la turbina, vamos a utilizar la relación entre temperaturas y presiones que existen en una diabática, ya que consideraremos la transformación dentro de la turbina como si fuera una diabática. Por ende, tendríamos que la temperatura de entrada sobre la temperatura de salida va a ser igual a la presión de entrada sobre la presión de salida elevado a gamma menos 1 sobre gamma, ¿vale? Ahora, en cuanto a gamma, vamos a utilizar la relación siguiente. Gamma es igual a C sub P sobre C sub V. Esta relación indica que debemos conocer la capacidad calorífica del aire a presión constante y a volumen constante. En este caso sabemos que como el aire es un gas diatómico, sabemos que es 7 medios de R, y este R debemos trabajarlo como el R específico del aire, por ende lo debemos dividir por la masa molecular del aire. Con esta ecuación podremos calcular la presión de salida del aire y por ende ya tener dos propiedades del estado final. Este resultado de la presión nos va a dar que la presión de salida de la turbina va a ser igual a 91,59 kilopascales. Una vez calculada la presión de salida de la turbina, tendríamos como dato la temperatura de salida de esta misma turbina, que eran 350, por ende podríamos calcular el volumen específico de este aire a la salida de la turbina, con lo cual nuestro resultado para poder calcular el volumen específico de salida de los gases de combustión, o en su defecto el aire como consideración, tendríamos que nuestro resultado de volumen específico de salida es de 1,953 metros cúbicos kilogramos.
Una vez definido ambos estados de salida completamente de los gases de combustión, vamos a proceder a hacer el balance de energía en el volumen de control, que es la turbina, y sabemos que este tipo de flujo que entra es un flujo estacionario, por ende no existe acumulación ni de masa ni tampoco existe acumulación de energía. Por ende se ve traducido a que el trabajo o la potencia generada en la turbina va a ser igual al flujo másico de entrada de los gases de combustión por su respectiva capacidad calorífica por el diferencial de temperatura entre la entrada y la salida, lo cual nos va a arrojar un resultado de 1,05005 kilovatios. Ahora vamos a pasar a ver qué pasa en el volumen de control, que es el compresor. Tenemos los datos, que es el flujo másico de entrada del compresor. Utilizaremos el subíndice 2 para el compresor, es igual a 0,018. La temperatura de entrada del compresor es de 50, la presión de entrada de 100, la presión de salida de 130, y además sabemos que la potencia con la que funciona el compresor va a ser dada por la potencia que genera la turbina, por ende son iguales. Ahora vamos a calcular la temperatura de salida en la cual sale el aire que entra al compresor. Sabemos que la potencia del compresor va a ser igual al flujo másico que entra al compresor de aire fresco por la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura entre la salida y la entrada. Con esto vamos a calcular lo que sería la temperatura de salida del compresor, que en este caso es 378,7, de la cual entró a 323,3, ha aumentado aproximadamente 55 grados sobre la temperatura de entrada. Una vez conocida la temperatura de salida del compresor, del aire de entrada, vamos a proceder a definir el estado completo de tanto de la entrada como la salida del compresor. Por ende vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales para la entrada en este caso y para la salida en este caso. Ahora vamos a hacer el estudio del último componente de este sistema, que es el enfriador, en la cual va a entrar un flujo másico de aire que viene del compresor, que va a ser igual al flujo másico de aire que viene desde el compresor, ¿vale? Luego tendríamos la temperatura de entrada al compresor de este mismo aire, va a ser igual a la temperatura de salida del compresor. Luego tendríamos la entrada de aire fresco, que ayuda para refrigerar este aire, para poder enfriar este aire, y esa temperatura de entrada según el ejercicio es de 30 grados Celsius y la temperatura de salida del aire es de 40. Por ende, debemos calcular cuánto flujo másico de este aire fresco debemos meter dentro del enfriador para poder llegar a una temperatura como mucho de 80 grados, o sea, para poder enfriar a como mínimo 80 grados esa temperatura que es la necesaria para el funcionamiento del motor. Por último, hacemos el balance energético del enfriador, la cual nos indica que la energía o la potencia calorífica que extrae el aire fresco debe ser igual a la potencia calorífica que va a ceder el aire que viene desde el compresor. Por ende se traduce que el flujo másico de aire, que es lo que estamos buscando por la capacidad calorífica del aire, todo esto multiplicado por el diferencial de temperaturas tanto de entrada como de salida del aire, debe ser igual al flujo másico del aire del compresor, que iría directamente al pistón por su capacidad calorífica y diferencial de temperatura. Por lo que al resolver vamos a encontrarnos con que el flujo másico mínimo de aire que debemos ingresar es de 0,046 kilogramos segundo para que la temperatura de salida del aire del enfriador sea como mínimo o que sea igual a 80 grados. O sea, como mínimo debemos ingresarle a este enfriador el flujo másico de 0,046 kilogramos por segundo. Ahí tenemos todos los resultados y con esto damos por finalizado el ejercicio.